hablando de la jornada de ayer en la que se aprobó en el Senado la paridad de género para el proceso constituyente, ¿no es cierto? El órgano que finalmente va a poder redactar la nueva constitución en caso de que fuera aprobada el 26 de abril en el plebiscito. Como les decíamos, este miércoles en el Congreso Nacional se revisó el proyecto que busca establecer paridad en el órgano constituyente que elaborará una nueva constitución, en caso, como les decíamos, de que gane el apruebo. Esto luego de que la Comisión Mixta aprobara la propuesta de la oposición que plantea aplicar una corrección en los distritos donde no se alcanza un número equitativo entre hombres y mujeres. Esto evidentemente han surgido muchas dudas respecto de cómo funciona esta paridad de género. Entonces, para conversar sobre este tema, tenemos ya en nuestro estudio a Carola Naranjo. Ella es directora ejecutiva de Consultora Etnográfica y es experta en políticas de igualdad de género, inclusión y diversidad. Carola, ¿cómo está? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Gracias por estar con nosotros después de esta jornada histórica, ¿verdad? Algo nunca antes visto en nuestro país y bastante poco en otros países, también tengo entendido, ¿no? Mira, yo creo que lo que pasó ayer va a ser algo que vamos a leer en los libros de historia. Ya eso es fundamental. Vamos a estar al mismo nivel de lo que fue el decreto Amunátegui, cuando las mujeres logramos no solo entrar a la universidad, sino que nuestros títulos y grados fuesen de alguna manera validados en la universidad. Antes entrábamos, pero nos quedamos atrás, los biombos escuchando, y no nos daban los títulos. Entonces esto es muy importante, el decreto Amunátegui, y después lo que tiene que ver con el derecho a voto. Llevamos 70 años de derecho a voto, que es un suspiro de tiempo, si tú te das cuenta. 70 años, ¿cuántos años tienen nuestras madres, nuestras abuelas? Y te das cuenta que recién a 70 años las mujeres pudieron ejercer la ciudadanía y el ejercicio de sus derechos políticos. Y por eso mismo, señoras y señoras, sobre todo señoras, señoritas, alumnas, todos los que puedan, vayan a votar el 26 de abril. Fueron espacios de lucha y de trabajo del movimiento feminista, de las organizaciones. No estamos para no ir a votar. O sea, eso es fundamental, ¿sí? Carola, sí. Hablemos específicamente de la paridad de género que se aprobó ayer. Sí. ¿En qué consiste esta paridad de género? Mira, para hablar, de ahí vamos a hablar del mecanismo, pero es importante que la gente entienda que la paridad en general es un mecanismo que va a fortalecer la democracia, ¿sí? Fortalece la democracia, hace mucho más competitivo el sistema electoral y sobre todo va a hacer una redistribución del poder político que históricamente las mujeres no han tenido. ¿Ya? Por eso en ese sentido va a fortalecer la democracia y la paridad no es nuevo en el mundo, ¿sí? Nosotros somos el primer país que aprueba la paridad como un mecanismo en un órgano constituyente. ¿Y esto qué quiere decir? En un órgano que va a crear, o sea, va a formular una nueva constitución. Solo para hacer esa excepción. Solo para hacer esa excepción. Esto es exclusivamente para el órgano constituyente en caso de que gane el apruebo. Así es. Eso no se aplica no se aplica, por ejemplo, al Congreso, no se aplica al gobierno. No, solamente el mecanismo, que es la fórmula, ¿no es cierto?, para cómo vamos a elegir a los constituyentes y a las constituyentes, ¿sí? Eso es muy importante, sí, porque la gente también no crea que esto, o sea, es un camino que abrimos, pero la verdad que es un hito que llegó para quedarse, o sea, paridad en esto, y luego todo el sistema político va a tener que empezar a replicar esta paridad porque es un estándar y es un estándar internacional. Quizás nosotros en Chile estábamos muy lejos de mirar la paridad porque desde nuestras estructuras sociales, culturales y políticas, incluso religiosas, el tema de la desigualdad de género es un tema que ha sido normalizado y visto durante mucho tiempo, ¿sí? Pero resulta que a nivel internacional y los estándares internacionales, la paridad es un criterio de acción afirmativa en los sistemas políticos que lleva bastante tiempo. O sea, no solamente en Chile, lo podemos ver en Inglaterra, en Holanda, en Noruega. Estos elementos están presentes y son parte del debate democrático, ¿sí? O sea, en el fondo es como una condición mínima, ¿no? Una condición básica mínima para poder estar discutiendo otro tipo de leyes. Así es. Podríamos decir que recién ayer Chile está empezando a entrar al siglo XXI. Recién a la modernidad con esto, para que veas que estábamos realmente en las cavernas, en un precámbrico político sin precedentes. Pero, o sea, igual se puede ver que es una tendencia en el fondo, ¿no? Sí. Con lo que decía de que hace recién 70 años que las mujeres pudieron votar, es decir, yo creo que nuestras abuelas recién pudieron tal vez ejercer el derecho a voto. Así es. ¿Qué
puertas cree usted que se abren con esto? Porque voy a usar la expresión que usted usa, se abre una puerta, ¿verdad?, para poder tener esta igualdad en el fondo entre hombres y mujeres. Sí, y ahí la puerta que se abre es política, porque mira, cuando hablamos de igualdad, no estamos hablando que nosotros seamos idénticas, ¿no? O con los varones seamos idénticos, sino que la igualdad es igualdad en derechos. Y eso es muy importante entenderlo, porque la gente tiende a pensar que cuando hablamos de igualdad es que todas las personas sean iguales, idénticas, así como casi clones, ¿no? Pero la igualdad es en derecho, y por lo tanto cuando es en derecho es igualdad en dignidad. Entonces, ¿qué es lo que no teníamos las mujeres y todavía no lo tenemos en Chile ni en el mundo? De hecho, las cifras internacionales nos dicen que en 200 años más o menos vamos a alcanzar igualdad de género en todos los aspectos. Antes se nos va a acabar el planeta con el cambio climático antes de tener igualdad de género. O sea, eso el Foro Económico Mundial lo tiene medido y es dramático en ese sentido. Entonces, ¿qué puerta se abre? Es donde hablemos donde efectivamente las mujeres son sujetas políticas, dignas e iguales en derechos, ¿ya? Y eso va a empezar a mermar todo lo que tiene que ver con la representación política, con la representación, y no solo en el espacio político, sino que va a ir mirando todos los otros espacios donde vamos a discutir con un piso mínimo, que es el piso básico de la paridad. La paridad no necesariamente te asegura igualdad. Por eso te digo que es un poco más antes en una intervención de una política. Te va a asegurar que al menos las personas que tomen decisiones acerca del país o acerca de sus propias decisiones, porque lo personal es político, entonces acerca de sus propias decisiones, van a estar representadas de manera equitativa, ¿ya? O sea, es un piso realmente muy básico lo que se cumplió ayer. Carola, hablemos del mecanismo, porque hay incluso senadoras, voy a hablar específicamente de Ena von Baer, que decía que ella votaba en contra de la paridad de género porque no quería que reemplazaran, por ejemplo, a un hombre de la UDI por una mujer del Partido Socialista. ¿Eso va a ocurrir? No es así, no entendió lo que estaba leyendo. ¿Ya? Expliquemos entonces de qué se trata el mecanismo. Es importante de qué se trata el mecanismo. Mira, hay que entender que todo sistema electoral es una fórmula matemática ¿qué es lo que hace? Traduce los votos en escaños, ¿ya? Entonces, van a haber fórmulas distintas y van a haber sistemas políticos distintos, está el gerrymandering en Estados Unidos, hay distintos sistemas. En este caso, la fórmula es una fórmula que va, más que a corregir, no va a corregir, lo que va a hacer es una asignación paritaria, y eso es muy importante. ¿Por qué? Porque y además va a bajar a nivel distrital, ¿ya? Vamos a ver esto, cómo el mecanismo se va a trabajar a nivel distrital. Entonces, y eso es muy importante para que usted no se confunda en la casa, ¿no es cierto? Vamos a tener una lista y lo interesante y quizás innovador de este mecanismo es que va a partir desde lo que tiene que ver con las candidaturas, ¿ya? Que eso es muy innovador, parte desde las candidaturas. Por lo tanto, en las listas vamos a tener que ya llevar paridad en la lista, ¿ya? Entonces va a partir en la lista. Es decir, perdón, para ir desglosando, entonces, se puede presentar un listado, ¿verdad? Pero no puede haber, por ejemplo, 5 hombres y 2 mujeres. No puede haber sobrerepresentación. Hay distritos que son pares, que van a elegir constituyentes pares, y otros distritos que van a elegir constituyentes impares, ¿ya? En los pares, las candidaturas puede ir, o sea, tiene que ir par, digamos, la cantidad de, ¿cómo se llama?, de candidatos y de candidatas, ¿sí? Y solamente puede haber un candidato más en el pacto que vamos a tener, en el pacto o en el partido político que va a presentar la candidatura, uno más de lo que puede salir el electo. Entonces, esto va a funcionar así. Va a partir un voto que en ciencia política se llama voto cebra, ¿ya? Pero lo innovador es que va a partir primero una mujer, en lo que tiene que ver con cómo me va a aparecer a mí en mi papeleta, ¿sí? Papeleta me va a aparecer primero una mujer y después va a venir un hombre y después una mujer y después va a venir un hombre. Eso le llamamos voto cebra. ¿Y por qué así? Porque todos los estudios de sistemas políticos y de ciencia política nos dicen que en general las personas por un tema psicológico y de tendencia psicológica a la elección, si no conocen al candidato, tienden a marcar la primera persona que aparece. Sí, hay un sesgo ahí, un sesgo en la elección. Entonces este sistema lo que va a hacer justamente en ponerte una mujer y un hombre es lidiar contra ese sesgo. Claro, estoy pensando, por ejemplo, si es que esto no fuera así, seguramente en la papeleta podrían aparecer, no sé, supongamos que no existiera la paridad de género y es algo que aunque no estuviera vigente todavía, podrían aparecer 5 hombres y después 2 mujeres, pero al final. Eso ocurrió en la última elección parlamentaria. Eso fue así, las mujeres van en la cola. Entonces la cola, cuando ya tiene muchos candidatos, las últimas personas que aparecen tienen menos probabilidades de salir elegidas.
¿Por qué? Porque está el sesgo en la elección a no llegar al final de la lista y no marcar por ella. Entonces, ¿qué pasó? En las elecciones con el criterio no de paridad, con el criterio de equidad, que se le llamó cuota, pasaba eso y pasó eso. Entonces las mujeres iban al final, ¿ya? Ahora, ¿qué es lo interesante que produce este sistema? O sea, esto va a ser así. Esta confusión de que va a haber de distintas partidos políticos. No claro, es como así. que se va a reemplazar uno con otro. Sí, porque este mecanismo lo que va a hacer es una asignación paritaria, ¿sí? De equidad, equitativa más bien, dentro de la lista. ¿Ya? Dentro de la lista del partido o dentro de la lista del pacto. No hay cruce de listas. Por lo tanto, eso es muy importante. No es que aunque una persona, por ejemplo, del Partido Socialista tenga, un hombre del Partido Socialista tenga muchos votos, y después va a venir una mujer de la UDI, por ejemplo, de otro y lo va a sacar y los desbanca, ¿no es cierto? Eso es un puro mito. Lo va a desbancar. No, sino que esta asignación se va a dar entre listas. ¿Ya? Entonces, en el fondo, ¿qué pasaría si, por ejemplo, dentro de, a pesar del voto cebra, ¿no es cierto? Sí. Hay más hombres elegidos que mujeres. Ya, ahí ocurre el mecanismo. Entonces, resulta que, como tiene en un distrito par, tienen que quedar 50% de mujeres y 50% de hombres. Las mujeres no alcanzaron en votación la cantidad para hacer en esa primera instancia, su porcentaje de votos no alcanzó en esa primera instancia para quedar electa. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Se va viendo pacto, ¿no es cierto? Se hace una asignación, se ve a los varones, en este caso del sexo que tuvo mayor representación. O sea, que no tuvo más para las mujeres, sí. Es al revés también. Si se eligen demasiadas mujeres, sí, hay que meter a hombres también. Así es. Perfecto. Por lo tanto, esto no es una asignación afirmativa o positiva solo para las mujeres. Por eso que es muy moderno, ¿ya? Por eso que es muy moderno en ese sentido. Entonces, ¿qué ocurre ahí? El último varón, ¿no es cierto?, que fue el menor elegido, el que tiene menos voto, se va, digamos, sale de la elección por la mujer de su mismo pacto, ya, eso es interesante, vuelvo a decirlo, que tuvo mayor votación. Entonces, es tremendamente democrático. En el fondo, el reemplazo, entre comillas, se hace dentro de la misma lista, es decir, del mismo partido, de la misma coalición. No es que se reemplace uno con otro, no. Ojo ahí. Ojo ahí. Es importante saberlo. Otro, este sistema va a diferencia de lo que tiene que ver con el del diputado que hicimos, ¿cierto? Donde fueron asignaciones, donde las mujeres iban en la cola del voto. Ahora va a exigirle al sistema mujeres mucho más competitivas. ¿Ya? ¿Cuál es van a ir de arroz graneado? Necesitamos formar mujeres políticas que sean mucho más competitivas. Claro, es importante saber que en realidad tienen la misma relevancia en el fondo que todos los que ya estuvieron tal vez en el Congreso, todos los que en el fondo va a ser todo igualitario. Así es, ¿verdad? Equitativo. Sí. Carola, ¿cuáles cree usted que eran los miedos más grandes a que saliera aprobada efectivamente la paridad de género? Mira, como ya lo hemos visto y lo he dicho yo reiteradamente en esta entrevista, todos los sistemas políticos son sistemas, o sea, los electorales van a tener algún tipo de pequeño sesgo en los criterios. No hay ningún sistema que sea perfecto, ¿sí? Entonces la sociedad es la que se pone de acuerdo cuál es el sistema que estime conveniente. Y yo creo que no había todas aquellas sesgos, prejuicios que salieron o incluso cambiando lo que decía el propio proyecto, más bien no tienen que ver con la estructura técnica política de la fórmula electoral, sino que tiene más que ver con temas de propiamente percepciones y prejuicios de género. O sea, estamos acá en una sociedad donde las mujeres no valen lo mismo que los hombres, donde... ¿En qué se ve esto? ¿En qué se ve? Se ve, por ejemplo, en la participación política que tenemos hoy día en el Congreso, 26.3% de mujeres. En que, por ejemplo, a las mujeres se les paga menos que a los hombres por el mismo trabajo, mismas condiciones. En Chile llevamos 30 años donde la brecha salarial es de un 30% menos. En temas de salud también. En temas de salud, en donde, por ejemplo, las mujeres, si hoy día nos divorciamos y nos queremos volver a casar, no nos podemos casar, no nos deja el Código Civil casarnos hasta en 271 días más. ¿Ya? Como nos ponen un cinturón de castidad y no nos podemos casar. Y si los chiquillos, los varones se quieren casar el otro día o el mismo día, si se divorcia, pueden hacerlo. Nosotras las mujeres no. En que si estamos casadas en régimen de sociedad conyugal, no podemos elegir libremente nuestros bienes y nuestra autonomía política económica se ve fuertemente deprimida.
Es increíble ver esta diferencia que hay, ¿no? Entonces el sistema político, ¿qué es lo que es? La punta del iceberg de un montón de prejuicios de género donde las mujeres estamos en un sistema desigual de poder, en un sistema de prestigio distinto, ¿no es cierto? Y donde esta estructura social no le quiere entregar necesariamente más poder a las mujeres, ¿ya? Claro, y también uno recuerda que tal vez había una especie de prejuicio político, ¿no? Sí, de decir que esto dividía mucho más al Congreso y dejando a los que estaban en favor de la paridad de género como los buenos de la película y los otros como los malos de la película. Sí, yo creo que ahí la discusión no tenía los puntos no estuvieron muy bien puestos los puntos, digamos. Creo que hubo mucha distorsión. Esto de meter la mano en la urna, o sea, Estados Unidos nos da un ejemplo de cómo mete la mano en la urna y cómo se elige, ¿no? Entonces, en realidad, y esto es muy típico de ir a tratar de quitarle el valor a lo técnico, pero en realidad lo que está detrás de lo técnico son puros prejuicios, ¿sí? Carola Naranjo, directora ejecutiva de Consultora Etnográfica y experta, aquí lo demostró claramente, en políticas de igualdad de género, inclusión y diversidad. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros.